Hoy día vamos a entrar en la segunda parte de nuestra serie acerca de guía sobrenatural, y esta es la parte número 2. Vamos a hablar acerca de tu faro y brújula. En la parte número 1 vimos, y en esta serie estamos hablando acerca de cómo ser guiados por la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios. En la parte 1 hablamos acerca de qué hacer cuando te encuentras desorientado. ¿Cuál es nuestra ubicaína espiritual? La palabra y el Espíritu. Hemos hablado acerca de esto. Y ya que vamos a hablar acerca del faro y de la brújula, quiero empezar con una historia que tiene que ver con navegación. Un barco de guerra se encontraba en medio de una serie de ejercicios navales de rutina, solamente que estaban bajo condiciones climatológicas adversas. Y después de algunos días, el capitán, preocupado por las malas condiciones climatológicas, él se mantuvo todo el tiempo en el puente para poder supervisar las operaciones, las maniobras. Una noche en particular, uno de los marineros, un vigía que estaba en la torre de observación, gritó: ¡Capitán! ¡Mi capitán! ¡Una luz en lo distante! Una luz en dirección a la proa de estribor. Y el capitán le preguntó: marinero, ¿esa luz es estática o se está moviendo? Y le dijo: estática, mi capitán. Entonces, él le pidió a la persona que enviaba señales que enviase el siguiente mensaje. Porque aquí había un posible curso de colisión con respecto a otro barco. Entonces el mensaje decía lo siguiente: altere su curso 20 grados al este. Y rápidamente recibieron una respuesta que decía: usted altere su curso 20 grados al oeste. El capitán, perplejo, enfadado, dijo: envía la siguiente respuesta, envía el siguiente mensaje: usted altere su curso 20 grados este. Yo soy capitán de un barco. La respuesta no se dejó esperar. Más le vale que usted altere su curso 20 grados al oeste. Yo soy un marinero de segunda. Finalmente el capitán, enfurecido, le dijo al que enviaba señales que mandase un último mensaje final: usted altere su curso 20 grados este, nosotros somos un barco de guerra. A lo cual la respuesta llegó inmediatamente y dijo: usted tiene que alterar su curso 20 grados al oeste, yo soy un faro. Y vemos acá que este barco se estaba dirigiendo hacia tierra en curso de colisión. Y vemos acá que este faro envió un mensaje muy claro que fue bastante convincente. Fue el capitán el que tuvo que cambiar su curso. Y bueno, acá tenemos que el testimonio del faro fue bastante contundente. Y la pregunta surge aquí: ¿te encuentras en tu vida en un curso de colisión? ¿Estás dirigiéndote hacia la destrucción aún sin saberlo? O sea, ¿qué hacer en medio de este mundo? ¿Hay algún sistema de navegación que sea seguro, que cause de que seamos guardados de ser desviados moralmente hacia una destrucción segura en un mundo que está completamente desorientado y engañado? O sea, ¿hay alguna forma, hay algún sistema en el cual nosotros podamos tener una travesía feliz y guardados en completa paz y teniendo en cuenta que vamos a llegar o arribar a un puerto seguro? Porque ese mundo de oscuridad tiene muchos peligros escondidos. Satanás, nuestro enemigo, nos coloca muchas trampas. Entonces, tenemos, gracias a Dios, a nuestra disposición un sistema o un dispositivo de navegación seguro, y es un faro, y es una brújula que Dios nos ha dado para que nosotros podamos ir hacia una dirección donde tenemos un final feliz. La voluntad de Dios es que tú y yo acabemos bien. Ahora, este día vamos a hablar acerca de un faro, acerca de una brújula. Y la semana pasada hablamos acerca de la importancia de tener puntos fijos referenciales, algo concreto a lo cual recurrir, a lo cual atenernos. Y la semana pasada también hablamos que en el mundo antiguo, o sea, allí en la antigüedad, la navegación era mirando las estrellas. ¿Cuántos se acuerdan de las mariposas monarca? Que para migrar miles de kilómetros con una precisión tremenda, ellas dependen de la luz solar. Entonces necesitamos también nosotros puntos fijos referenciales para poder arribar a buen puerto sin ningún tipo de problemas. Y bueno, nosotros, gracias a Dios, que tenemos a nuestra disposición una guía sobrenatural. Y es algo mejor que una guía natural. ¿Cómo? A través de la palabra y el Espíritu Santo.
Eso lo vimos la semana pasada en el Salmo 119, 105 de la traducción Palabra de Dios para Todos. Dice, tu palabra es lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra mi camino. Y en Romanos 8:14 de la traducción Nueva Biblia al Día dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces tú y yo tenemos, gracias a Dios, dirección garantizada a través de la palabra y el Espíritu, que como dijimos, concuerdan, que son la combinación segura para no terminar en el desvío. La palabra de Dios es lo que el Espíritu Santo utiliza para darnos dirección. Ambas cosas nos dan a nosotros guía sobrenatural. También dijimos que el sistema que nosotros seguimos de parte de Dios no se basa en mirar las circunstancias, en mirar puertas abiertas o puertas cerradas, o si las cosas están yendo bien o no, o basados en cualquier tipo de cosa externa. La guía que recibimos nosotros no es natural, no tenemos que apoyarnos en lo natural para recibir dirección de Dios, porque Dios es espíritu. Y hemos dicho que Satanás opera a través de los sentidos, y él es el príncipe de este mundo y el padre de la mentira. Entonces Dios nos guía a nosotros en modo seguro, como a través de nuestro espíritu, a través de nuestro corazón. Es allí donde las operaciones de Dios a nuestro favor para dirigirnos, para darnos el curso correcto, toman lugar en modo protegido, donde somos libres de las interferencias del padre de las mentiras, Satanás. ¿Cuántos saben que Dios es el padre de la verdad? Él es la verdad y Él nos guía hacia todo lo que Él quiere. Bien, en Proverbios, el capítulo 20, en el versículo 27, voy a leerlo a partir de una Biblia que se llama 26 traducciones. Es una Biblia de este ancho, es tremenda, pesa bastante, varios kilos, y es cara también. Proverbios 20, 27 dice, el espíritu del hombre es la lámpara del Señor, alumbrando lo más profundo de su corazón. Entonces Dios nos guía a nosotros a través de nuestro espíritu. El Espíritu Santo deposita impresiones divinas en nuestro corazón, y toda comunicación entre Dios y nosotros siempre va a ser efectuada, realizada a través de nuestro espíritu, que, como ya dijimos anteriormente, está unido con el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo de Dios en nosotros nos da luz, así como el faro, nos dirige, señala la dirección en la cual Él quiere que cada uno de nosotros siga, para que no nos desviemos con el resto del mundo. Todo lo contrario, tenemos un GPS espiritual instalado dentro de nosotros, que es una guía segura. Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona ese faro, esa brújula interior que Dios nos ha dado? Bueno, el Espíritu Santo nos guía a nosotros en una forma en la cual podemos entender. Por ejemplo, en el caso de los faros, ¿se acuerdan el faro de la historia? Y me gusta lo que escribió, esta es una escritora famosa, Lisa Wingate. Ella escribió lo siguiente: ¿qué es lo que hace un faro? Nunca se mueve, no puede subir su falda rocosa y precipitarse en el océano para rescatar el barco naufragado. No puede calmar las aguas o despejar los bancos de arena, solamente puede arrojar luz a la oscuridad, solo puede señalar el camino. Sin embargo, a través de un faro, guías muchos barcos. Entonces, ¿cómo es que funciona el faro? El faro es una luz estática, no se mueve, está en cierto lugar, y este sistema ayuda para evitar una serie de naufragios. Entonces siempre, como dice acá, arroja luz a la oscuridad. El faro siempre señala el camino. ¿Qué con respecto a las brújulas? Cada vez que tú consultas una brújula, la brújula te va a señalar al norte, siempre apunta al norte, de tal manera que tú puedas ubicarte. Entonces, estos son sistemas de guía natural, el faro y la brújula, pero nosotros tenemos algo superior que Dios ha instalado, por así decirlo, dentro de nuestro corazón. Es el Espíritu Santo en conjunción con la palabra de Dios. Ahora, si nosotros vemos los términos que se emplean acá, el término, por ejemplo, arrojar luz, señalar el camino, dirigirnos hacia el norte, apuntar al norte. Estamos hablando acerca de verbos que tienen que ver con un sistema concreto. Y lo que quiero decir con respecto a esto, por ejemplo, la historia de ese barco de guerra, o sea, el testimonio del faro fue suficiente para que él inmediatamente alterase su curso, para no seguir en un curso de colisión. Los faros testifican acerca de algo, arrojan luz con respecto a algo concreto. De la misma forma, las brújulas dan testimonio acerca de cuál es el paradero o ubicación del norte. Te ayuda a ubicar dónde está el polo norte.
Entonces, ambos tienen un testimonio y ese testimonio tiene que ser considerado, ese testimonio tiene que ser seguido si no queremos estrellarnos, si no queremos dirigirnos hacia la destrucción. Ahora, ¿cuál es el faro y la brújula que tú y yo tenemos? Gracias a Dios es la persona del Espíritu Santo, que Dios envió, es el agente divino encargado de darnos a nosotros dirección. Jesús dijo que el Espíritu Santo siempre nos iba a dirigir hacia toda la verdad. Gracias a Dios por eso. Si tú necesitas dirección, si estás desorientado, entonces tienes que acudir a la palabra y al Espíritu Santo. Él te va a dar la dirección que tú necesitas. Hace algunos años, un hombre quería deshacerse del gato de su esposa. Ya no lo soportaba. ¿Cuántos saben que en el cielo no hay gatos? Hay perritos. ¿Cuántos saben que los perros, sirven al hombre? Pero ¿cuántos saben que muchos hombres sirven a sus gatos? No dije nada. Ok. Ese hombre se quería deshacer del gato de su esposa, así que maquinó, ya tengo una estrategia linda. Subió al carro el gato, manejó 20 cuadras para allá y soltó al gato. Cuando regresó, el gato se estaba paseando todo fresco en la acera frente a la casa. Al día siguiente se llevó otra vez a su gato de paseo 40 cuadras, soltó al gato. Cuando regresó, el gato estaba primero que él. Cada día incrementaba en su paseo el número de cuadras y siempre ocurría lo mismo. El gato llegaba primero que su amo. Finalmente, en desesperación, dijo, ya, voy a salir fuera de la ciudad. Salió, viajó varios kilómetros hacia afuera y dobló a la izquierda, dobló a la derecha, otra vez a la izquierda. Luego encontró un puente, cruzó el puente derecha, izquierda y encontró un lugar. Este es el lugar ideal para deshacerme de este gato. Después de varias horas, él llama por teléfono a su casa, habla con su esposa y le preguntó, ¿está el gato en casa? Y ella le dijo, por supuesto, mi amor, ¿hay algo mal? Ah, por cierto, muchas gracias, esposo, por sacar a pasear a mi gato. Él lo está disfrutando bastante. Mujer, déjate de tonterías. Pásame al gato al teléfono que estoy perdido. No sé cómo obtener dirección para llegar a casa. Tú no necesitas un gato para recibir dirección, pero necesitas al Espíritu Santo. Gracias a Dios, Él es el agente divino enviado por Dios para darnos dirección. Y el Espíritu Santo nunca se va a perder. Él creó con su poder el universo. Este universo infinito fue creado a través de su poder. Entonces, ¿no creen ustedes, si Él conoce el universo, Él conoce todo, Él es omnisciente, omnipotente, ¿no crees tú que te puede dar dirección hacia donde tú debes ir en su plan y en su voluntad? Por supuesto que sí. Necesitamos recurrir a Él, necesitamos apoyarnos en Él. Entonces, así como el faro y la brújula tienen un testimonio, apuntan al norte, dan luz en la oscuridad, de la misma forma, el Espíritu Santo en nosotros también da un testimonio. El Espíritu Santo es, por así decirlo, un testigo, tal como el faro y tal como la brújula. En Romanos, el capítulo 8, en el versículo 14, estábamos mencionando que parte de la guía sobrenatural que nosotros tenemos a nuestra disposición es que el Espíritu Santo mismo, Él nos dirige. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero 2 versículos después de esta tremenda declaración, encontramos algo que tiene que ver con la manera en la cual el Espíritu Santo trabaja con nosotros para que podamos orientarnos. Y dice en el versículo 16 que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, una forma, porque hay varias formas y vamos a tocar esto en esta serie, pero una manera en la cual el Espíritu Santo nos dirige, de la cual obtenemos guía sobrenatural, es a través de un testimonio interior. Y voy a decirlo de esta forma porque es la forma básica en la cual Él nos guía, pero la forma número 1 en la cual Dios nos guía a nosotros es mediante el testimonio interior, el testimonio interno. Así que Dios nos da a nosotros luz. Dios habla a nuestro corazón o Dios deposita impresiones en nuestro espíritu para que podamos caminar con Él. Y este testimonio se llama testimonio interior porque el Espíritu Santo está unido a nuestro espíritu dentro de nosotros. Lo que Él nos muestra,
lo toma nuestro espíritu y luego nuestra mente se entera. Ahora, para que podamos entender este sistema de guía sobrenatural que Dios ha hecho disponible para nosotros, vamos a dar algunas ilustraciones. En primer lugar, quiero remitirme a una ilustración tomada del Antiguo Testamento. ¿Cuántos saben que la Biblia está llena de ilustraciones? Hay una serie de historias, hay mucha historia en la Biblia. Y quiero recurrir al ejemplo de lo que tomaba lugar en los días del sumo sacerdote en Israel. El sumo sacerdote tenía ciertas vestimentas y los sumos sacerdotes de aquellos días tenían en su pecho un pectoral. Este pectoral estaba hecho de tal forma de que medía 20 centímetros por 20 centímetros, era cuadrado, y tenía 12 gemas, 12 piedras preciosas diferentes cada una de la otra, engastadas en oro en ese pectoral en su pecho, representando cada una de esas piedras preciosas las 12 tribus de Israel, donde estaba el nombre de cada una inscrito. Pero el sumo sacerdote no solamente tenía ese pectoral, detrás del pectoral, ahí junto a su pecho, tenía un par de piedritas, una blanca y una negra, conocidas como Urim y Tumim. Estas son dos palabras hebreas plurales. Urim es el plural de Or, que significa luz, o sea que eso significa luces. Y Tumim es un plural que significa perfecciones, luces y perfecciones. Eran dos piedritas. Ahora, ¿a qué se refiere todo esto? Cuando el sacerdote quería consultar a Dios con respecto a algo, utilizaba estos sistemas de dirección, estos sistemas que eran parte de una guía. Era sobrenatural en el sentido de que Dios respondía cuando se le consultaba. Por ejemplo, si ellos tenían que tomar una decisión con respecto a una de las 12 tribus de Israel, una o más, entonces en su pectoral se iluminaban las piedras correspondientes a las tribus que Dios señalaba. Y si el asunto tenía que ver con un sí o con un no, entonces arrojaban las piedritas y Dios respondía a través de estas piedras, un sí o un no. Y este sistema es un tipo y sombra de lo que estoy hablando con respecto al testigo interior o al testimonio interior que es el Espíritu Santo en nosotros. Ahora, algo interesante con respecto a este sistema de guía es que nunca se activaba por sí mismo. Siempre funcionaba como respuesta cada vez que se consultaba a Dios con respecto a algo o cuando alguna cuestión era presentada delante de Dios. O sea, nunca se autoactivaba. Siempre funcionaba en base a algo que era presentado. No sé si ustedes han leído en el Antiguo Testamento cuál es el mejor rey que Israel ha tenido en la historia. ¿Cuántos saben? El rey David. ¿Y cuántos saben que el rey David no perdió ni una sola pelea, ni una sola batalla? Y cuando leemos la historia de David, vamos a encontrar que él continuamente, constantemente acudía a Dios y le consultaba. ¿Debo atacar? ¿Sí o no? ¿Y qué tribu debe ir? Y Dios le respondía. Y por eso siempre tuvo victoria. ¿Por dónde debo ir? Todo eso el Señor se lo mostraba porque él recurría a este sistema de guía o dirección sobrenatural. Y él nunca fue avergonzado. Entonces, este sistema de dirección que el sacerdote utilizaba y que David utilizó, nunca se activaba por sí mismo. El testimonio del pectoral, el testimonio de las piedritas Urim y Tumim, era un testimonio tipo respuesta. Se activaba cada vez que se consultaba a Dios con respecto a algo específico. Así funcionaba. Por favor, repitan conmigo, testimonio. Ahora, ¿quién es el que da un testimonio? ¿Cómo llamamos al que da un testimonio? Pues testigo. Y si hablamos de un testimonio interior, estamos hablando de la presencia de un testigo interior. ¿Dónde tenía el sumo sacerdote el pectoral? El pectoral acá en su pecho. ¿Y dónde tenía los Urim y Tumim? Detrás del pectoral. Estaba cerca de su corazón. Y eso nos señala a nosotros de que el sistema de guía sobrenatural de Dios tiene que ver con nuestro corazón. Es en tu corazón que está unido, es tu espíritu que está unido con el Espíritu Santo, donde tú tienes que recurrir para hallar luz y dirección, obviamente en línea con la palabra de Dios. Entonces, hay un testigo interior que se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio. Este es un testigo interno. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Y quiero explicar esto. O sea, la Biblia no dice que el Espíritu Santo se comunica con nosotros a través de nuestras emociones o en nuestra alma. El alma está compuesta por las emociones o sentimientos, por la voluntad, decisiones o por la mente y pensamientos. El Espíritu Santo no da testimonio a nuestra mente. El Espíritu Santo tampoco da testimonio a nuestro cuerpo.
Nosotros tenemos emociones, tenemos sentimientos y no son parte de la parte más profunda de nuestro ser. Están en el alma, que es el hombre intermedio, por así llamarlo, por así decirlo. Tenemos que entender las emociones. Las emociones son excelentes seguidoras, pero pésimas como amos. Las emociones tienen un propósito. Dios nos dio sentimientos y tenemos que entender el origen, tenemos que conocer la naturaleza, necesitamos conocer el propósito y entender el significado de las emociones que Dios te dio a ti y a mí, porque no fueron dadas con la intención de ser un sistema de guía. Todo lo contrario, tanta gente que se guía por sus emociones. Las emociones no son la guía de Dios para nosotros. Las emociones siguen nuestros pensamientos, siguen nuestras decisiones. Tenemos que entender eso. Entonces, las emociones nos fueron dadas para enriquecer nuestra experiencia humana. Para poder disfrutar mejor de la vida, Dios nos ha dado emociones. Qué maravilloso es disfrutar de las buenas emociones cuando hacemos lo correcto. ¿No es así? Pero Dios no nos da testimonio a través de nuestras emociones. No es un sentimiento, no es una emoción, es un testimonio. ¿Es un testimonio a favor o es un testimonio en contra? Por favor, repiten conmigo, testimonio. Y por eso muchas veces hay gente que dice, siento en mi espíritu. Y no me gusta utilizar esa palabra siento en conjunción con el espíritu porque no es un sentir, es un saber o es una percepción. Por ejemplo, nuestro cuerpo tiene sentidos físicos y nuestro cuerpo obviamente recibe o recopila información del mundo de los sentidos. Tenemos sentidos que nos traen información del mundo físico, pero eso sería guía natural. Solamente podemos confiar en nuestros sentidos hasta cierto punto, porque hay cierta corrupción en la percepción natural, humana. En el hombre caído hay ciertas cosas que causan de que no entendamos bien las cosas de manera natural. Por eso Dios nos da un sistema superior, mucho más alto, mucho más elevado, que es a través del Espíritu de verdad que vive en nuestro corazón. Entonces, los sentimientos son maravillosos, pero no son el sistema de guía de Dios. Y mucha gente se deja mover por emociones. Por ejemplo, a veces escucho a algunas parejas que hablan acerca de su vida sentimental cuando tratan de referirse a su matrimonio. Tu matrimonio no es tu vida sentimental, porque el amor no es una emoción, el amor es una decisión. Si tú te basas en emociones, entonces vas a naufragar, te vas a hundir, vas a terminar en el desvío. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes que son padres se acuerdan cuando tenían que levantarse a las 3, 4 de la mañana para cambiarle el pañal a su hijito o su hijita? Ustedes se levantaban, ¿no? Y lo hacían, a pesar de que tenían sueño, ¿lo hacían porque sentían hacerlo o no? No, ustedes lo hacían no porque sentían hacerlo, sino porque debían hacerlo por amor, ¿correcto? Entonces, el amor sí es un compromiso. El amor no es una emoción. Entonces, muchas veces la gente confunde eso y se dejan llevar por emociones y finalmente terminan en el desvío y en el error y son dañados. Ahora, cuando el Espíritu Santo nos guía, y estamos hablando del sistema de guía sobrenatural, Él lo hace a través de la parte más profunda de nuestro ser, que es nuestro corazón, y Él nos da a nosotros un testimonio, una impresión divina, y tenemos también que entender su origen, su naturaleza, su significado y propósito. Tenemos que entender la naturaleza del testimonio. Les voy a explicar esto. ¿Qué tal si ustedes vienen un domingo al servicio y al costado de ustedes hay un hermanito sentado que cada 30 segundos, de manera automática, dice, ¡amén! 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 O sea, ya es un amén autómata, ¿no? ¡Amén! ¡Amén! O sea, ¿no te incomodas un poco tú? ¿Sí o no que te dan ganas de voltear y decirle, Dios te bendiga grandemente? O sea, no es que te bendiga grandemente, ¿no? Sino grandemente. ¿No les alguna vez? Pero imagínense, pero ¿qué tal si él se comporta y no dice amén cada 30 segundos, pero si el pastor dice algo bueno, si el pastor dice, un buen punto, suelta una revelación, y esa persona dice, amén? ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que han dicho amén? ¿Nunca han escuchado a un predicador que dice, ¿me pueden dar un amén? O sea, ¿qué es lo que está pidiendo? ¿Qué cosa es un amén? Es un testimonio a favor de algo que ha sido dicho, que ha sido establecido. Eso es un testimonio. Por ejemplo, si alguien por ahí dice lo siguiente, Satanás es bueno, ¿cuántos van a decir amén a eso? Contra, nada que ver. No, amén. Entonces, ese es un testimonio en contra. Así como el pectoral y los urim y tumim no se activaban por sí mismos, sino que cuando se consultaba a Dios,
a través de este sistema, sino que cuando una cuestión era presentada delante de Dios, es que el sistema recién funcionaba. Entonces entendemos que el sistema establecido por Dios era un sistema tipo respuesta. De la misma forma, amén es un testimonio a favor, tipo respuesta, cuando algo ha sido declarado o ha sido establecido. ¿Pueden entender lo que estoy diciendo? Estoy explicando la naturaleza de este testimonio que Dios nos da a nuestro corazón. Entonces, amén es un testimonio a favor de algo que ha sido dicho. Pero cuando hablamos del testimonio interior, también el testimonio interior es un testimonio tipo respuesta, es una acción tipo respuesta que ocurre en lo más profundo de nuestro ser cuando algo es presentado, cuando algo se decide, cuando algo ha sido considerado. Entonces, por ejemplo, Romanos 8:16 nos dijo claramente que el primer testimonio que el Espíritu Santo da a nuestro espíritu es de que nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos han leído lo que dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad o la autoridad de ser hechos o llamados hijos de Dios. La Biblia dice, el que tiene al Hijo tiene el testimonio. El Señor es el Espíritu. Y la Biblia dice que está unido con el Señor, un espíritu es con Él. Entonces, si tú tienes al Hijo de Dios, tienes al Espíritu Santo, tienes al testigo interior y tienes el testimonio de Dios. Entonces, el Espíritu Santo, una vez que tú naces de nuevo, en base, como respuesta a esa acción en la cual tú eres recreado, renacido, regenerado, o sea, tú naces de nuevo y en base, como respuesta a esa acción sobrenatural que tomó lugar en tu vida, entonces el Espíritu Santo añade un testimonio de que tú eres hijo de Dios. ¿Cuántos de acá saben que son hijos de Dios? ¿Y por qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Tus papás te lo contaron de niño? ¿O te lo dijeron en el colegio? ¿O quizás a la iglesia a la cual asistías? No, cuando tú tienes el Espíritu Santo por nacer de nuevo, por recibir a Cristo, tú sabes y sabes que eres hijo de Dios. Tienes el testimonio adentro y nadie te puede convencer de lo contrario. Entonces, esa es una forma en la cual el Espíritu Santo nos da a nosotros dirección a través de un testimonio interno que Él nos da como el testigo interno. De la misma forma, tú no puedes decir amén si nada ha sido dicho. Este testimonio que da el Espíritu siempre viene después como respuesta en base a una declaración o un plan o una acción. Entonces, el Espíritu Santo siempre va a dar o añadir un testimonio a favor o en contra de algo que nosotros hayamos propuesto, hayamos planeado o hayamos decidido. Siempre va a manifestarse. Lo que tenemos que hacer es estar atentos y surge como respuesta a una acción previa. Por favor, repiten conmigo, testigo, testimonio. Lo que pasa es que a veces estamos más familiarizados con cierta terminología que se relaciona con otras áreas. Cuando ustedes escuchan la palabra testigo, ¿en qué piensan de manera automática? ¿En qué piensan? ¿No piensan en una corte, en una sala de justicia? Es decir, ahí está el juez, está el fiscal, está el abogado defensor y están los testigos. ¿Qué es lo que hace un testigo? Un testigo, en primer lugar, no levanta cargos. O sea, ya hay un proceso tomando lugar. O sea, ya alguien levantó cargos contra el reo o contra el acusado. El testigo no viene para levantar cargos en contra de él. Él viene para añadir, según lo que él ha experimentado o vivido o recuerda o vio o escuchó, según lo que él sabe, él viene a añadir su testimonio a favor o en contra del acusado. ¿Pueden entender lo que estoy diciendo? O sea, él no inventa ningún tipo de cosa. La cuestión en juego ya fue establecida. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él se presenta y añade su testimonio a favor o en contra. Entonces, cuando el testigo interior, el Espíritu Santo, testifica en nuestras vidas a favor o en contra, para explicar su naturaleza, es semejante a tener dentro de ti un semáforo con dos luces. Luz roja o luz verde. Dentro de ti es como lo que ocurría con las piedras Urim y Tumim. O es un sí o es un no. Luz roja o luz verde. Procede o detente. Stop. Eso es algo que surge cuando nosotros lo consultamos a Él en base a algo concreto y tenemos que estar atentos. Si el Espíritu Santo está de acuerdo, en acuerdo dará justamente su testimonio a favor. Si está en desacuerdo, se va a pronunciar en contra. Ahora, quiero contarles algunas historias en mi vida personal
y de otras vidas para que ustedes puedan entender mejor la naturaleza de este testimonio interior. En 1991, era mi primer año de casados, entre septiembre y octubre, yo trabajaba en el centro de entrenamiento bíblico en aquellos días 2 noches en la semana. Me parece que era martes y jueves. Y después de las 7 de la noche, yo estaba sentado en mi escritorio, estaba haciendo ciertas cosas y de repente tuve sed. Así que en ese momento yo dije, bueno, voy a ir y me voy a comprar una Coca-Cola. Y cuando yo me estaba levantando para ir a comprar la Coca-Cola, dentro de mí, ¡no! O sea, fue fuerte. ¡Wow! Esto me sacudió. Y, ¿qué es esto? Nunca me ha pasado. O sea, ¿y ese no de dónde vino? O sea, la competencia, la Pepsi, no tiene nada que ver con eso. Entonces yo dije, como eso me sacudió, entonces vamos a dejarlo ahí. Lo dejé ahí y seguí trabajando. ¿Cuántos saben que la sed vuelve y el hambre vuelve, no? Ok, por eso comemos varias veces al día y nos hidratamos varias veces al día, es una necesidad. Pero unos 20 minutos después, otra vez, la voz del cuerpo, ¿no? Tengo sed. Entonces yo pensé, voy a levantarme, voy a tomar una Coca-Cola. Normalmente pensamos las cosas antes de hacerlas. Entonces, tan pronto como me levanto para ir, ¡ah! O sea, algo fuerte, otra vez un no, que me sacudió, fue enfático. Entonces yo me sentí, ¿y esto qué cosa es? Entonces comencé a pensar, comencé a meditar, comencé a separar las cosas. A ver, espíritu, alma y cuerpo. ¿Esto vino de mi cuerpo? No, porque mi cuerpo tiene sed. Cuerpo descartado. ¿Esto viene de mi alma, de mi mente, de mis pensamientos? Bueno, en realidad, este no vino acá. Vino acá en mi espíritu, adentro. Entonces, no, la mente queda descartada. Entonces dije, por si acaso, ¿será Satanás que quiere que gaste 2, 3 soles en una Coca-Cola para que nos lo den la ofrenda? Tampoco creo que eso va a dañar su reino significativamente. Eso fue de dentro de mí, fue acá adentro, fue un testimonio enfático. Y eso es bien interesante porque Dios me estaba entrenando, Dios me estaba enseñando. Yo me acuerdo que ese día en la mañana cuando estaba orando, Dios no me habló con una voz y me dijo, esta noche cuando tengas sed, no tomes Coca-Cola. O sea, y nunca más me ha vuelto a pasar, pero fui obediente. Y por haber sido obediente esa noche, yo recibí respuesta a una oración, algo que yo había pedido al Señor durante esa semana, y fue maravilloso. Es importante que entiendas que la obediencia no solamente te entrena, sino que te posiciona para recibir bendiciones de Dios. Siempre son por gracia, pero tienes que estar en la posición correcta para recibirlas. Otra historia, un amigo cristiano. Estaba con su bicicleta, estaba feliz y vio una montaña, un cerro alto. Se subió hasta arriba y dijo, voy a bajar a toda velocidad, voy a disfrutar de la emoción, la adrenalina, va a correr en mis venas. ¡Wow! ¡Ahí voy! Pero adentro una luz roja. ¡No! Pero él pasó por alto y quería experimentar la emoción y dejó de lado el testimonio, siguió la emoción y luego se estrelló, todo raspado, todo herido. Y eso pasó. Un pastor, un sábado por la mañana, escucha a su esposa diciéndole, por favor, ve al mercado y compra pescado. Queremos preparar algo rico, un pescadito en la hora de almuerzo. Entonces él se fue al mercado y escogió un pescado y adentro algo le dijo, no lo hagas. Pero él escuchó la voz de su esposa diciendo, no, que entonces lo compró. Y finalmente, intoxicación familiar. Estamos hablando acerca de no seguir un curso de colisión en el cual tú y yo podemos ser dañados. Miren, la iglesia Verdad y Libertad fue fundada en el año 2004 y pasamos varios años sin tener oficina. Nos reuníamos solamente los domingos. Y estábamos orando por una oficina y mi esposa y yo y un grupo de personas fuimos a un montón de locales. En Lima hemos visitado un montón de casas y lugares y edificios. Y no, ninguno era. La última casa que consideramos antes de llegar a la que tenemos ahora fue una casa en San Borja, estaba cerca de la Avenida Aviación, metido como 2, 3 cuadras para allá. Miramos la casa, podíamos pagar, pero cuando entramos a ese sitio, yo adentro en mi espíritu, no. Es decir, no me parecía bien adentro. Pero cuando alguien a través de un contacto nos hablaron de la casa en La Habana 137 San Isidro, apenas entramos, dentro tuvimos un testimonio, tuve un testimonio muy claro. Este es el lugar. Entonces estamos hablando de una forma en la cual Dios nos da dirección. Por favor, repita conmigo, el testimonio interior. Ahora, quiero ilustrar un poco más, con más historias,
acerca del testimonio interior en operación como un sistema de guía sobrenatural que Dios nos ha dado. Y tenemos que entender que cuando buscamos a Dios por dirección, Él no siempre nos va a decir todas las cosas la primera vez que le preguntamos. O sea, Dios quiere que nosotros aprendamos a desarrollar confianza en Él y paciencia. Esto es bien importante. A veces nosotros en este mundo de presionar un botón, todo automático, en este mundo automatizado y electrónico, ya queremos, ya, todo ya. Pero no es así. Dios quiere desarrollarte. Dios quiere que tú desarrolles carácter y que confíes en Él. Y esta historia tiene que ver dentro del contexto con buenas obras, llevar fruto para el reino. Tiene que ver con este contexto. Y esto tomó lugar en el ministerio del apóstol Pablo cuando él fue en sus viajes misioneros. Así que vamos a Hechos capítulo 16. Voy a leer los versículos 6 al 10 de la Nueva Biblia al Día. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. O sea, el Espíritu Santo les prohibió que lo hicieran. Les dio un testimonio en contra de algo que había sido previamente establecido. Ahora, Pablo obviamente estaba obedeciendo la gran comisión. Pablo estaba haciendo algo. El Señor Jesús lo había enviado para predicar a los gentiles. Él estaba yendo en una parte geográfica que comprendía justamente el mundo gentil. Todo lo que no era judío era gentil. Pero cuando están yendo hacia ese lugar y para predicar, seguramente montar una gran campaña evangelística, el Espíritu Santo les da testimonio en contra. O sea, por dentro sintieron o percibieron o no les pareció bien. Así que versículo 7, cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero otra vez el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta que tampoco por ahí era la cosa, y fueron obedientes, quiero que ustedes entiendan que ellos fueron obedientes al testigo interior, al testimonio interior. Y la historia es tremenda porque acá estamos viendo algo que tiene que ver con la salvación de mucha gente. Y ellos estaban predicando el Evangelio, pero el Espíritu Santo estaba tratando de redirigirlos en una dirección diferente. O sea, ellos habían propuesto predicar aquí, predicar allá, pero el Espíritu Santo se opuso y testificó en contra de ese plan o acción. Entonces, cuando dijeron vamos a Bitinia, otra vez como que hubo dentro de ellos una luz roja. Versículo 8, entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Y durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y después de esto Pablo que tuvo la visión, enseguida nos preparamos, Lucas escribe esto, para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. ¿Está mal hacer planes? No, la Biblia dice que el corazón del hombre piensa o planea su camino, pero el Señor ordena o endereza sus pasos. Y lo que Dios quería con ellos era redirigir sus esfuerzos evangelísticos hacia una región donde el fruto iba a ser mayor. Asia ya estaba siendo evangelizado, también habían incursionado en África, pero ahora Dios estaba redirigiendo sus esfuerzos evangelísticos hacia una región en la cual iban a tener mucho más fruto después, porque Él entró a Macedonia. Y ahí está Filipos. Ellos plantaron o fundaron la iglesia en Filipos, una iglesia fuerte. Realmente el evangelio en Europa fue de tremendo crecimiento. Entonces vemos aquí cómo ellos fueron dirigidos. Ahora, cuando ellos honraron el testimonio interior dado por el testigo interno, que es el Espíritu Santo, Dios les concedió una forma de dirección o guía sobrenatural que es espectacular, que es una visión. Más adelante vamos a hablar acerca de sueños, visiones, ángeles o voces audibles. Son cosas sobrenaturales espectaculares que abundaron en el Antiguo Testamento, donde la gente no tenía el Espíritu Santo dentro, pero nosotros tenemos el Espíritu, tenemos al testigo dentro para que nosotros seamos dirigidos de una manera sobrenatural y no necesariamente espectacular. O sea, estamos hablando acá de Pablo y sus compañeros, eran apóstoles. Pablo, su primer encuentro con Cristo fue en una visión espiritual. Era gente que tenía visiones, gente que tenía sueños, pero Dios escogió guiarlos, número uno, a través del testigo interior. Ya que ellos fueron fieles en lo poco,
Dios les concedió un tipo de visión, un tipo de guía que es mucho más alta o elevada. Ellos supieron claramente dónde quería Dios que ellos llegasen. Y cuando llegó a Filipos hubo una tremenda oposición. Echó fuera un demonio de una chica adivina y los metieron en la cárcel y todo, pero finalmente Dios volteó el asunto y Dios se glorificó. Mucha gente fue salva y esa iglesia en Filipos lo apoyó a él económicamente. Entonces, no menospreciemos esta forma de guía que es el testigo o el testimonio interior, porque eso nos puede llevar a tremendas victorias. Ahora, otra cosa que podemos decir con respecto a esto es que el Espíritu Santo siempre guía a aquellos que ya están haciendo algo. O sea, Pablo estaba obedeciendo la palabra de Dios. Y si tú estás en movimiento, porque si tú quieres corregir el curso o el rumbo de un barco que está en puerto, tú no lo puedes corregir, está detenido. Tú tienes que zarpar del puerto para recién corregir tu rumbo. Un carro, el timón en el carro no funciona, no va a hacer que el carro se mueva a la izquierda o a la derecha si está estacionado. Solamente puedes corregir el rumbo cuando estás en movimiento. Repiten conmigo, en movimiento. Entonces, si tú estás en movimiento, obedeciendo el logos de la palabra de Dios, el Señor te va a recompensar con remas. Eso es con palabras específicas para ajustar tu curso o tu rumbo. De eso se trata. Dios guía a aquellos que están haciendo algo, a aquellos que lo están obedeciendo. Ahora, como un último ejemplo, quiero hablarles acerca de algo que ocurrió también en la iglesia, sobre todo con un asunto doctrinal en el primer siglo. Y esto fue resuelto por el testimonio interno. En Hechos capítulo 15, los 2 primeros versículos de la Nueva Biblia al día, algunos que habían llegado de Judea a Antioquía, se pusieron a enseñar a los hermanos. Estamos hablando de una iglesia gentil. A menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Pobrecitos, se encontraron con Pablo, que estaba ahí, con Bernabé. Eso provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Imagínense. O sea, Pablo había predicado la palabra, los gentiles habían nacido de nuevo, habían sido bautizados en el Espíritu Santo, estaban hablando en lenguas, el Señor se estaba moviendo entre ellos poderosamente, y ahora vienen estos tipos para decirles que si no se circuncidan no pueden ser salvos. Llegaron demasiado tarde. Y esto generó una gran controversia en la iglesia, así que se convocó al primer concilio de la iglesia en toda la historia, en el año 50 después de Cristo, allí en Jerusalén. Se reunieron los apóstoles que estaban fuera de Jerusalén, estaban los apóstoles de Jerusalén, estaban los ancianos, estaban los hermanos de la iglesia, y presidiendo toda esa reunión estaba el pastor en la iglesia en Jerusalén, que era Jacobo. Ahora, después de mucha discusión arribaron a una conclusión, pero lo que quiero es que ustedes puedan ver el proceso que tomó lugar y el sistema que tomó lugar para que ellos llegasen a una conclusión. Porque cuando uno lee esta historia, en ningún lugar del texto de Hechos capítulo 15 dice que Dios les habló. En el Antiguo Testamento vemos que frente a una batalla, a un ataque de alguien, de repente Dios hablaba a través de un profeta y el profeta daba instrucciones precisas, pero en este caso no fue así. No hubo ninguna voz audible, nadie se levantó y dijo, así dice el Señor. ¿Y qué pasa? A veces nosotros tenemos expectativas falsas. A veces esperamos que un ángel se nos aparezca y, hijo mío, hoy día ponte tu camisa azul. O sea, el Señor no va a hacer eso. Pero sí, Él nos guía, pero tenemos que estar abiertos para que Él sea soberano con respecto a esto. Ahora, si nosotros leemos lo que ocurrió en esta reunión, porque ese concilio estaba tratando un asunto que realmente estaba sacudiendo la iglesia. Entonces hubo esa reunión y Pedro habló y comenzó a comentar de cómo Dios lo usó en la casa de Cornelio, y sobrenaturalmente fue dirigido para predicarle a los gentiles, y el Espíritu Santo cayó. Esa gente, la familia, los amigos y conocidos de Cornelio fueron nacidos de nuevo, fueron bautizados en el Espíritu, y ninguno de ellos era circuncidado. Y como Pablo y Bernabé fueron y predicaron el evangelio a muchas ciudades, y mucha gente nació de nuevo y no eran circuncidados. Pero el proceso es bien interesante. Miren en el versículo 25 del mismo capítulo cómo Jacobo toma la palabra. Él era el pastor de esa iglesia y dijo: nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir a algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos hermanos Bernabé y Pablo, una serie de instrucciones. Y miren, en el versículo 28 dice: nos pareció bien. ¿A quiénes? Primero al Espíritu Santo, que es el testigo interior,
Y luego a nosotros, que tenemos el testigo interior, que nos da el testimonio interior. No imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos. Y les mandaron una carta con una serie de cosas en la lista. Entonces ellos no dijeron, Dios nos ha dicho, Dios no les habló a través de un profeta. Ellos ya tenían la respuesta dentro de ellos. Si tienes al testigo, tienes el testimonio. Si tienes al Hijo, tienes al Espíritu Santo, tienes el testimonio de Dios. Entonces, cuando la cuestión se presentó delante de Dios, entonces es allí que se le dio la oportunidad a este sistema de guía para que les diese la dirección. Entonces ellos de repente por dentro comenzaron a percibir, les comenzó a parecer algo correcto y comenzaron a tener paz, tuvieron un testimonio, algo concreto les pareció bien, pero al Espíritu Santo le pareció bien y luego a ellos. Esto es bien importante. Entonces ellos averiguaron la verdad, pero no de manera inmediata. Y muchas veces nosotros en nuestra vida diaria queremos dirección con respecto a este asunto, con respecto a este otro asunto. Y no va a ser automático, no va a ser inmediato. Pero mientras más oras al respecto y mientras más lees la palabra, de repente dentro de ti se comienza a formar algo. Y tienes paz con respecto a tomar cierta decisión o con respecto a seguir cierta dirección. Ese es el testimonio del Espíritu que está dándote a ti la dirección o la guía sobrenatural que tú necesitas. Entonces, los apóstoles, los ancianos y todos los que estaban ahí en Jerusalén, los hermanos, ellos resolvieron este problema sencillamente a través de un testimonio en su espíritu. Eso sonaba bien para ellos. Esa decisión resonaba bien con ellos dentro en su espíritu. Ahora, hay un elemento presente en esta historia, si ustedes leen la historia completa, que es muy importante, no lo podemos pasar por alto. Algo que Jacobo dijo. Y voy a leer los versículos 13 y 15 en ese mismo capítulo. Cuando terminaron, Jacobo tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Simón nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo bien a escoger de entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. Y miren lo que hace Jacobo. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. Noten ustedes que Jacobo se remitió a la palabra de Dios. Sea la dirección que Dios te dé, sea el sistema de guía o dirección sobrenatural que Dios te brinde, siempre tiene que ser en línea con la palabra de Dios, porque la palabra y el Espíritu siempre concuerdan, siempre están de acuerdo. Entonces tú tienes que siempre acudir a la Biblia y recurrir al Espíritu Santo para que no te vayas al desvío. Tienes la combinación perfecta. Jacobo lo que hizo fue encerrar o enmarcar todo dentro de los parámetros de la palabra de Dios. Porque tanto la palabra como el Espíritu utilizan el mismo lenguaje, siempre señalan en la misma dirección. El Espíritu Santo siempre va a señalar al norte de la palabra de Dios. Entonces, para terminar, ¿cómo nos ayuda eso a nosotros en nuestra vida diaria? Si tú sigues la palabra de Dios o sigues el testimonio interno, vas a seguir a Dios. Y en tus situaciones diversas tienes que aprender a abrir tu Biblia y a mirar adentro. Dios en su gracia nos ha dado a nosotros su palabra y también en su gracia nos ha dado su Espíritu Santo. ¿Saben lo que tenemos? ¿Saben lo que tenemos? Tenemos el mapa de la palabra de Dios. ¿Saben qué más tenemos? Tenemos el faro y la brújula del Espíritu Santo, y eso nos garantiza a ti y a mí guía sobrenatural. En todos los asuntos de la vida tú puedes obtener la respuesta. Cuando en el día malo vienen pruebas en contra de nosotros, juntamente con eso Dios nos da la salida. Por favor, repitan conmigo: tengo dentro de mí el GPS de Dios. Tengo el mapa de la palabra y el faro y brújula del Espíritu Santo. Yo soy hijo de Dios, por lo tanto soy guiado por el Espíritu de Dios. Así que tenemos guía sobrenatural a nuestro alcance. Gracias a Dios por eso. Vamos a orar, toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Padre, gracias, porque tú eres bueno. Siempre, Señor, tú nos guías. Tú tienes cuidado de nosotros en tu gran amor. Nos has dado luz en medio de las tinieblas. Nos das a nosotros la capacidad de conocer el camino. Gracias por ese sistema de navegación en este mundo de tinieblas. Gracias por ese faro. Gracias por esa luz, por esa lámpara, por esa brújula. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu. Ahora, si tú aún no has recibido a Jesús en tu vida, no tienes el Espíritu Santo adentro,
Pero si tú quieres hacerlo esta mañana, repite conmigo esta oración. Por favor, repitan conmigo esta oración. Dios de los cielos, te necesito. Gracias por enviar a Cristo, el camino, la verdad y la vida. Jesús, vengo a ti por perdón de pecados. Perdóname, me arrepiento. Creo que el Padre te resucitó. Sé mi Señor. Recibo hoy perdón de pecados y la vida eterna por la fe en ti. Amén.